Este domingo la liturgia nos trae a este camino, el camino de Emaús. Y vamos a ir recorriendo paso a paso esta narración que es interesantísima y que nos habla no solamente de la resurrección de Jesús, sino nos habla de nuestra propia vida. Así que vamos poco a poco caminando. Hay toda una discusión sobre la ubicación geográfica de Emaús. Estoy caminando con un grupo de peregrinos y estamos caminando, unas 20 personas que estamos haciendo este camino de Emaús hoy. Un día muy soleado, con un clima estupendo y pues voy a ir comentando con ustedes. Me he apartado un poco del grupo para poder hablar con tranquilidad, sin molestar. Y les voy a ir contando primero, en el sentido literal, voy a ir recorriendo paso a paso esta historia, comentando y sacando algunas enseñanzas también de todo esto, para después ya detenerme en los otros tres sentidos, es decir, el sentido moral, en el sentido simbólico, alegórico, y el sentido escatológico. Y finalmente les voy a regalar un sentido más que no es parte, digamos, de este grupo de interpretaciones clásicas, pero que de algún modo pues también nos va a ayudar a comprender mejor. Entonces no se pierdan también ese bonus final. Bueno, pues comencemos diciendo que el pasaje inicia contándonos de unos discípulos que iban por este camino alejándose de Jerusalén e iban conversando acerca de la crucifixión de Jesús, de su muerte. Entonces se van alejando de Jerusalén. Ya de entrada, geográficamente se están alejando de Jerusalén. Jerusalén es lo más alto que existe en la Tierra Santa, por tanto, irse de Jerusalén es ir de bajada. Y así estamos, vean, ustedes, voy bajando, van a ir descendiendo. Y todo esto va a tener su simbolismo muy importante. Entonces van de bajada, van discutiendo, incluso cuando Jesús les dice de qué van discutiendo, la palabra que usa es para describir una discusión acalorada, ¿no? Es decir, hay tensión, después va a decir que tiene un aire entristecido, es decir, hay tristeza y oscuridad dentro de sus corazones. En el fondo es una decepción profunda y eso es lo que nos está describiendo. Ellos se van alejando de todo lo que habían esperado, se les fueron todas sus esperanzas. Vamos a ver todo eso. Entonces después dice que iban hacia una ciudad, hacia una aldea llamada Emaús. Y la aldea de Emaús dice ahí que distaba unos 60 estadios de Jerusalén. Ahora no les voy a aburrir a ustedes con todas las debates y discusiones. Hay Biblias que dicen 60 estadios, que es la lectura más aceptada, pero luego también hay Biblias que dicen 160 estadios, obedeciendo más bien a el lugar geográfico donde se ha individuado una aldea que efectivamente se llama Emaús. Entonces, hay toda una discusión sobre la ubicación geográfica de Emaús, pero no les voy a aburrir con eso. Es algo complejo, interesante, pero no es lo esencial. Y aquí dice que iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido sobre Jesús. Y mientras conversaban y discutían, intercambiaban acaloradamente, echaban culpas, estaban escandalizados de todo lo que había pasado. Entonces dice que Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Jesús en persona, vivo, estaba con ellos. Pero, dice el versículo 16, sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Sus ojos no eran capaces. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, por la tristeza y oscuridad de sus corazones. Emocionalmente estaban demasiado decepcionados, demasiado negativos, pesimistas, ¿no? Entonces no eran capaces de ver más allá, primero. Pero no solo eso, sino que también sus expectativas de quién debía ser el Mesías eran tan distintas de lo que es Jesús, que simplemente al verlo no lo reconocían. Sus ojos, dice aquí, sus ojos no eran capaces de verlo. Es decir, no es que Jesús
se hubiera disfrazado o se hubiera presentado de una manera misteriosa. No, ellos tenían el problema dentro de sus corazones. Y eso es importante tenerlo en cuenta para entender lo que ocurre cuando Jesús está presente en nuestra vida y nosotros no lo vemos. Él está todos los días presente en el camino de nuestra vida. Nosotros no lo vemos, no por Él, sino por nosotros. Por nuestras expectativas, nuestras ideas preconcebidas, nuestra falta de comprensión y de fe. Entonces, bueno, ahí hay mucho que decir, pero vamos adelante. Y dice que Jesús les preguntó, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Y ellos se detuvieron con aire entristecido, y hablamos de la tristeza. Pero quiero fijarme en esto. Jesús pudo haber llegado y decirles inmediatamente, miren, estoy vivo, soy yo, soy Jesús. Y hubiera sido pues algo posiblemente traumático, o se hubieran asustado, o no lo hubieran creído, no sabemos qué reacción hubieran tenido. Jesús fue pedagógico y fue terapéutico. Pedagógico, supo enseñarles, supo llegarles a ellos en ese momento negativo que tenían, pero también fue terapéutico. Vamos a ver por qué Él de algún modo quiso que ellos hicieran su proceso. Qué importante es eso. Jesús sabe que las personas no hay que llevarlas violentamente a donde deben estar, sino que hay que acompañarlas con paciencia a que hagan su proceso interior. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Les dijo, cuéntenme sus problemas, cuéntenme su discusión, qué les está pasando. Desahóguense, en cierto sentido también. Y vayan ustedes procesando, verbalicen lo que traen dentro. Importantísimo, importantísimo. Y esto es fundamental para nosotros, entender cómo acompañar a otras personas y no pretender simplemente que todo mundo hay que ya decirle toda la verdad directamente. No, vamos a escuchar sus motivos, sus razones, qué les pasa por dentro. Puede ser que estén muy equivocados, pero es importante escuchar a las personas. Y Jesús quiso escuchar con atención. Quiso saber qué ocurría en sus corazones. Entonces, pues así los fue escuchando. Ellos, bueno, le dijeron que tú no eres el único que forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí en esos días. Entonces, luego de eso, Él les dice, ¿qué? A ver, cuéntenme con más detalle. Y es allí donde ellos hacen una síntesis de todo lo que ha contado el Evangelio de San Lucas. Le dicen, lo de Jesús el Nazareno, profeta poderoso en obras y palabras. Entonces, el Evangelio va en ese orden, ¿no? Nos presenta a Jesús, su nacimiento, Jesús Nazareno, que se fue a vivir a Nazaret, pero después profeta poderoso en obras, sus milagros que se nos han narrado, y palabras, sus discursos, sus sermones que aparecen en el Evangelio. Y finalmente dice, ante Dios en todo el pueblo, cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Precisamente es la parte de la pasión que también se narra en los evangelios con todo detalle. Entonces aquí nos ha hecho un recorrido por todo el Evangelio. Ellos tienen los datos y no solamente eso, dice, nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Entonces hablan de su decepción total. Nosotros esperábamos otra cosa, hemos perdido las esperanzas. Todo nos parecía tan claro y resulta que nada era como nosotros creíamos, nosotros esperábamos. Interesante esto. Y no solo se quedan allí, sino dice, es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces, en el fondo reducen ese testimonio final, que es como la última parte del Evangelio, están contando la última parte. Están diciendo, bueno, pues sí, efectivamente el sepulcro lo han encontrado vacío, pero a él no lo han visto. Entonces lo reducen todo a,
chismes de mujeres. En el fondo están diciendo eso, ¿no? No le están dando credibilidad al testimonio de las mujeres. Dicen que lo han visto, pero en realidad no. Entonces, vemos como ellos tienen todos los datos, se conocen toda la historia, ¿no? En cierto sentido, pueden decir, conocen todo el Evangelio porque lo acaban de resumir de manera completísima. Pero no han entendido nada. Y esta es la clave, ¿no? La interpretación. Entonces, allí ya Jesús permitió que ellos hablaran, dieran su explicación, dieran sus motivos, dieran su versión de los hechos, se desahogaran. Y ahí sí, entonces va a entrar Jesús. Comienza reprendiéndolos. Les dice, qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y así entrara en su gloria? Importante, dice, era necesario. Dice, ¿no era necesario? Es decir, no es que había un plan de Dios y luego la crucifixión frustró el plan de Dios, pero luego Dios lo corrigió, le puso un parche al tema y siguió adelante. No, dice, es que lo de la cruz no fue un inconveniente, un imprevisto. No, estaba totalmente previsto y no solo. Era la pieza clave del plan de Dios. Y se los va a explicar. Entonces, aquí viene, como dice aquí, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Bueno, pues vamos a hablar acerca de esto porque creo que es una parte central de este recorrido que nos da San Lucas en el camino de Emaús. Muy brevemente quisiera invitarte a que escribas en los comentarios de aquí abajo si has aprendido algo nuevo en este video, porque me encanta leer y conocer las cosas que los demás van aprendiendo a través de mis videos. Segundo, déjale un me gusta porque con eso muchas otras personas podrán también conocer estos contenidos y beneficiarse. Tercero, suscríbete. Si no lo has hecho, si no eres todavía suscriptor del canal, es gratis y permitirá que sigamos en contacto, que siempre puedas tú saber las cosas nuevas, sobre todo si activas la campanita, eso te va a llegar notificaciones. También puedes ser miembro del canal y con eso estás apoyando el proyecto, eres parte del proyecto y podrás ver los videos antes de que se publiquen al público general. Entonces eso también es una ventaja. Pero si además quieres, puedes ser miembro premium y eso significa que podrás acceder cada semana a videos exclusivos y material de estudio exclusivo sobre el video y sobre el evangelio de cada semana y así poder seguir aprendiendo. Este es un momento crucial en el relato cuando dice precisamente que comenzando desde Moisés y los profetas, Jesús les fue explicando todo cuanto en las escrituras habla sobre él. Es decir, de qué manera entendían ellos las escrituras. Y aquí uno se puede preguntar, ¿qué les habrá dicho Jesús? Nos hubiera encantado tener una grabación de esa catequesis del mismísimo Jesús explicando el Antiguo Testamento y mostrando cómo Él es el centro de la Biblia y que al final toda la Biblia habla sobre Él. Pero yo les puedo dar unas pistas. Sin temor a equivocarme mucho, viendo un poco el contexto de este relato, algunas cosas que muy seguramente, muy probablemente Jesús les mencionó. Claro, es un camino largo, hubo tiempo de hablar de muchas cosas, pero seguramente les habló acerca del Cordero de la Pascua en Egipto y les mostró cómo Él es ese Cordero de la Pascua. Incluso también el Cordero mencionado por Abraham para el sacrificio de Isaac. Seguramente les habló sobre esto también. Y muy probablemente también les habrá hablado acerca de José, traicionado y perseguido y odiado por sus propios hermanos, que finalmente terminó no solo perdonando, sino salvando a sus propios hermanos, haciéndoles ver cómo era imagen de él. Y sin duda les habrá hablado acerca del siervo sufriente de Isaías en el capítulo 53 y les habrá hecho ver cómo era necesario, era parte central del plan de Dios, la cruz, mostrándoles paso a paso cómo se había cumplido la escritura en Isaías en Cristo. Y
Muy probablemente les habló del Salmo 55 sobre el rey traicionado por uno de los suyos. Y seguramente les habrá recitado el Salmo 69, que describe uno a uno los sufrimientos de la pasión. Y así, por poner unos ejemplos, les fue abriendo los ojos, ¿no? Así, de algún modo dice el relato, que ellos estaban fascinados porque nunca habían visto de esa manera las Escrituras. Vamos a profundizar más en esto ahora que hablemos del sentido moral. Pero es importante ver cómo las Escrituras, la Sagrada Escritura, la Biblia, es la clave interpretativa de la vida. Y en la medida en que dejamos que Cristo y su Iglesia nos expliquen el verdadero sentido de las Escrituras, porque las Escrituras se pueden torcer de mil maneras, necesitamos una buena guía en las Escrituras. La guía autorizada, que es la Iglesia. Pero una vez que tenemos esa clave de lectura de la Escritura, necesitamos de la Biblia para entender la vida. Entonces, bueno, pues allí vemos lo que le ocurrió a estos hombres en su camino. Cuando digo camino, no solamente me refiero a este camino físico que ven aquí atrás de mí, sino su camino, su proceso, su recorrido de vida, que ellos tenían que ir procesando el trauma, ¿no? Procesando el trauma que habían tenido. Y entonces se acercaron ya a la aldea llamada Emaús. Y es allí donde ellos llegan a su destino y Jesús hizo ademán de seguir adelante. Dijo, yo sigo. Y eso qué interesante. Ellos tuvieron que insistirle, invitarle, rogarle que se quedara con esa oración bellísima. Quédate con nosotros que la tarde está cayendo. Qué importante el hecho de que Jesús hubiera seguido de largo. Es decir, deja a ellos la iniciativa de invitarlo y a nosotros también. Él no obliga, Él no se mete sin permiso, sino Él quiere que seamos nosotros, que brote de nuestro interior. No fuerza la conversión, sino que la suscita y espera que libremente nosotros respondamos. Y que seamos nosotros los que deseemos continuar con Él. Entonces, Él hace ademán de seguir adelante y finalmente ellos le ruegan y Él se queda, entró para quedarse con ellos. Muy importante esta palabra. Jesús entró para quedarse con ellos. Vamos a ver de qué manera se quedó con ellos. Realmente se quedó definitivamente con ellos. Y entonces es aquí donde nos va a hablar de la cena que va a tener. Dice así. Sentado a la mesa con ellos, y aquí vienen estas palabras, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Hablaremos ahora de eso en el sentido alegórico, pero ya vamos viendo que está describiendo un rito, ¿no? Con mucho detalle. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando, se los dio. A ellos se les abrieron los ojos en ese momento y lo reconocieron. Al partir el pan, lo reconocieron. Y Él desapareció de su vista. Luego dice que ellos comentaron, en ese momento se dieron cuenta con quién habían estado. Y entonces se dicen uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Su corazón ardía significa que antes su corazón estaba helado, congelado, frío, triste, oscuro. Y Jesús con su palabra encendió una llama, un fuego en su interior y transformó lo que había en sus corazones y de algún modo cambió todo el panorama. Entonces, esto es lo que suscita en nosotros el hecho de que Jesús nos ayude a interpretar las cosas desde su palabra. Entonces, dice aquí que levantándose en aquel mismo momento, inmediatamente, no esperamos que ya es tarde, vamos a dormir, mañana descansados, vemos qué hacemos. No, levantándose en aquel mismo momento, ya era de noche, se volvieron a Jerusalén.
corriendo, se levantan y van a Jerusalén. Esto es sumamente interesante porque nos está hablando acerca de la urgencia que se encendió en ellos, la alegría que no cabía dentro de ellos. Y eso es lo que ahora vamos a ir explicando punto por punto desde los distintos sentidos de la Escritura. Vamos ahora a hablar un poco acerca del sentido moral. Bueno, el recorrido del sentido literal realmente no es que haya hecho un análisis muy detallado, pero sí hemos recorrido la historia, me he fijado más en la narración y un poquito dándole algunas explicaciones. Ya hemos sacado muchas lecciones de ahí, muchas interpretaciones, pero quisiera fijarme especialmente en una en el sentido moral, lo que nos enseña respecto al hecho de que estos hombres desanimados, desilusionados, desencantados, ¿no?, que habían perdido toda esperanza, que estaban llenos de oscuridad, cómo volvieron a encender la esperanza en su corazón. Jesús les encendió la esperanza de nuevo y les trajo la luz a su vida, les cambió la existencia. Y en el fondo eso es lo que quiere hacer la salvación de Cristo en nuestra vida, que realmente nosotros transformemos nuestra vida a través de la luz que nos viene a traer Él. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Y dijimos que aquí la Biblia fue clave. Jesús usó la Biblia para darle sentido a la vida de ellos. Y a través de las Escrituras les iluminó la existencia. ¿Cómo funcionó esto? Bueno, pues Jesús les fue dando las claves que ya mencionamos. Pero aquí, ¿cuál es el punto en el que me quiero fijar principalmente? En el hecho de que también nosotros en nuestra vida tenemos hechos que son muy oscuros, que no entendemos, que son crípticos, que significa que son tan misteriosos, ¿no? Traumas, experiencias de infancia, cosas duras que nos han pasado en la vida y que no tienen sentido a nuestra vista, ante nuestros ojos, parecieran como errores en el sistema, ¿no? Como que, a ver, yo creía en Dios, pero pues Dios no puede ser bueno si a mí me ha pasado esto. O no entiendo por qué Dios ha permitido, y le echamos la culpa a Dios de muchas cosas a veces, ¿no? O al menos, si no es la culpa, como que pareciera que no encaja nuestra fe con la realidad de muchas cosas tristes, especialmente las que nos han ocurrido a nosotros personalmente. Y entonces aquí Jesús empieza a explicar y hacer ver que la cruz era parte central de la existencia, ¿no? Es como cuando los arqueólogos tienen que interpretar un jeroglífico, unos jeroglíficos egipcios, y si no tienes la clave de interpretación, de lectura, necesitas eso primero para luego poder interpretar y entender el jeroglífico, que es críptico, que es oscuro. Pues nuestra vida es igual. Necesitamos la clave de lectura. Y está en la Biblia, interpretada por el Señor, interpretada por su iglesia, y entonces allí nosotros nos encontramos con la verdad y nos trae luz y vamos siendo iluminados y vamos viendo cómo el Señor tenía eso en su plan para nuestra salvación. Era necesario, dice Jesús aquí, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria, y también tú que estás destinado a la gloria. Y aquí ya nos habla un poco sobre el sentido escatológico, ¿no? Entonces, primera cosa, este desencanto es parte de la vida para luego volver a reenamorarnos del Señor e iluminar nuestra vida a través de la comprensión más profunda del Evangelio. Entonces, al inicio nuestra fe es una fe de niños, probablemente, y luego tiene que madurar a través del dolor y del sufrimiento para llegar a descubrir una fe ya adulta en todo el sentido de la palabra, que alcanza a ver el esplendor de Dios en cada detalle. Entonces esto es un elemento fundamental. Y luego, además, tenemos el sentido que ya enuncié, escatológico. Escatológico significa lo que nos habla sobre la vida eterna, sobre el más allá. Y es interesante porque efectivamente aquí ya nos dijo, ¿no?, el Señor, hace falta la cruz para entrar en la gloria, ¿no? Entonces aquí ya nos está diciendo que el camino al cielo, ¿no?, pasa por la cruz. Pero también vemos cómo esta narración tiene dos veces, recorre dos veces el camino de Jerusalén desanimado, de bajada hacia Emaús, y el camino al final del regreso de Emaús a Jerusalén lleno de luz y de entusiasmo en medio de la noche.
Y son dos maneras de vivir la vida. La vida alejándonos de Dios, la vida en el pecado antes de conocer a Cristo, y la vida después de conocer a Cristo, y que es de regreso, que es de subida al cielo, ¿no? de ida entusiasta hacia Jerusalén, que es la Jerusalén del cielo, ¿no? Entonces, aquí también nos muestra cómo después de ellos descubrir la palabra de Dios y reconocer a Cristo en el partir el pan, que es la Eucaristía, entonces, con el Señor, ya en su interior, no delante de ellos, sino dentro de ellos, van corriendo hacia arriba, es decir, hacia Jerusalén, hacia el encuentro con el Señor, llenos de entusiasmo. Y eso es algo que aquí nos habla sobre el cielo, ¿no? Nosotros vamos al cielo después de descubrir al Señor en la Escritura y en la Eucaristía. Finalmente, he mencionado la Eucaristía, hablemos del sentido alegórico, es decir, simbólico. ¿Y cuál es la alegoría que encontramos aquí? Es muy clara. Por un lado, vemos cómo toda esta narración tiene Jesús explicando la palabra, las Escrituras, y segundo, Jesús partiendo el pan con ellos. Esas son las dos partes de la misa. La liturgia de la palabra, las lecturas, la homilía, nos explican las Escrituras, y luego partimos el pan. Necesitamos las Escrituras para luego poder reconocer a Cristo en el partir del pan. Si no, el sacramento, sin el sentido profundo, sin las Escrituras, se convertiría en un rito como mágico, ¿no? Como que yo hago una cosa, pero sin entenderla, pero creo que esa cosa digo unas palabras y ocurre. No es eso. El sacramento, el símbolo y el signo del sacramento adquieren sentido primero desde la palabra. Entonces, bueno, aquí nos muestra la estructura de una misa, y especialmente cuando llega la parte de la cena, nos dice que Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los fue dando. Esas cuatro acciones son las partes de la liturgia eucarística. Primero, tomar el pan en el ofertorio, bendecirlo en la consagración, partirlo, ¿no? Cuando decimos el Cordero de Dios, se parte el pan, y finalmente se nos entrega, se los fue dando en la comunión. Está describiendo una misa, son los mismos verbos que usa en la última cena, la Biblia, y aquí nos está diciendo de nuevo que tenemos que descubrir a Cristo en la Eucaristía, ¿no? Ese es el sentido simbólico profundo que tiene este pasaje. Pues hemos llegado finalmente a Emaús, Nicópolis, porque es el nombre completo de la ciudad después del periodo bizantino sobre todo. Y estamos aquí en medio de las ruinas, y este fue el lugar donde el Señor se encontró con aquellos discípulos ya al partir el pan, donde lo reconocieron, se les terminaron de abrir los ojos con ayuda de la Escritura. Y bueno, en este contexto, aquí tenemos, por ejemplo, una representación iconográfica clásica de lo que ocurrió aquí. Tuvieron esa cena, ese momento de encuentro eucarístico con el Señor, y ahí lo reconocieron al partir el pan. Pero yo les prometí que íbamos a tener un quinto sentido de la Escritura especial aquí. Es parte del sentido espiritual, pero yo quiero de algún modo particularizarlo. Y vamos a llamarlo el sentido esponsal o matrimonial, si ustedes quieren. Porque hay un detalle interesante, y es que en el pasaje, tal como lo narra San Lucas, se nos dice que uno de los discípulos de Emaús, que caminaban hacia Emaús, se llamaba Cleofás. Pero no se nos dice el nombre del otro, probablemente porque Lucas quiere que cada uno de nosotros nos identifiquemos con ese otro discípulo. Somos, en cierto sentido, ese discípulo que hasta que no conoce a Cristo no le encuentra sentido real a su vida y a su historia. Pero eso ya lo hablamos. Sin embargo, hay que decir una cosa. La Biblia, el Evangelio, nos habla sobre una tal María de Cleofás, o María esposa de Cleofás. Y esto es muy interesante, porque si uno es Cleofás, probablemente el otro discípulo era una discípula. Normalmente pensamos que habla de discípulos y pensamos que eran dos hombres, pero realmente no especifica el género. Por tanto, podrían ser marido y mujer. Ambos eran discípulos del Señor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que probablemente también podamos darle a todo este pasaje una lectura matrimonial. Y es que tenemos una pareja que está discutiendo
que tienen unas diferencias, que están acaloradamente discutiendo y que están alejándose de Jerusalén en el sentido de que están de bajada, están en declive. Y en este sentido es muy frecuente que las parejas tengan un momento en sus vidas en la cual tienen una decepción, ¿no? Un desencanto, una desilusión, ¿no? Donde descubren que habían tenido una idea diferente, esperaban otra cosa. Nosotros esperábamos otra cosa del matrimonio, yo esperaba otra cosa de mi marido, de mi mujer. Y sin embargo, hay un momento de crisis que requiere que el Señor venga a iluminar para entender que todo aquello que veíamos como oscuro en la relación de pareja tiene un sentido. Y eso nos lleva a un redescubrimiento o reenamoramiento del Señor. Y entonces todo cambia cuando el Señor viene a iluminar la pareja, el matrimonio, redescubrir a la persona y volverme a enamorar. Entonces, a partir de allí, con ayuda también de la palabra de Dios y de la Eucaristía, entonces la vida de pareja se convierte en un ir juntos hacia la Jerusalén del cielo, volver a subir a Jerusalén, ir de nuevo ascendiendo juntos, camino al cielo, en medio de la noche probablemente, como fue en el caso de estos discípulos, en medio de la noche, pero llenos de luz en su interior. Y yo creo que esa es una lectura muy importante porque nos habla precisamente de que la vida matrimonial requiere de ese encuentro con el Señor para volver de regreso hacia Él juntos para el encuentro definitivo con Dios. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.